vamos a ver la grabación. Estamos a punto ya de comenzar. Gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga. Mi nombre es Abel Salinas González. Y bueno, pues ya en esta hora, vamos a ver. Hola. ¿Sí? Bueno, no, sí. Ok. Bueno, hola, ¿qué tal mis hermanos? Mi nombre es Abel Salinas González, gracias por estar con nosotros y bueno, pues ya estamos una vez más aquí en su programa, ¿Quién lo dice? Le damos la honra, la gloria a nuestro Dios y esperamos, por supuesto, que usted nos acompañe el día de hoy para darle la honra, la gloria a nuestro Padre Celestial. El Facebook de un servidor, Abel Salinas González, va a estar abierto por si usted desea hacer algún comentario y de esta manera pues acompañarnos en esta noche y estar estudiando la bendita palabra de nuestro Padre Celestial. Gracias por estar con nosotros. Dios le bendiga, muy buenas noches y bueno, pues en esta noche nos da bastante gusto nuevamente estar con ustedes en un programa más de Quien lo dice, con un gran tema que en verdad el día de hoy tiene que ser de bendición para nuestras vidas, pero también si alguien está pasando este tipo de aspectos, pues bueno, pues para que seamos de bendición nosotros y podamos ayudar a todas aquellas personas. Dios les bendiga. Bueno, pues sí, ya es hora de iniciar con su programa de Quien lo dice. La verdad es un placer, es un gusto estar con todos ustedes, ya que el tema es interesante, ya que pues hoy en nuestros días se está dando mucho este tipo de casos, entonces este tipo de situaciones hay que pues hablarlo, ¿no? Hay que tener cuidado con aquellos abusos, con aquellas situaciones que se están dando y precisamente pues vamos a tocar parte de las escrituras para ver de qué manera podemos ayudarnos. Ok, bueno, pues la pregunta que nos hacemos en esta noche es esta, precisamente, ¿qué hacer o cómo salir adelante cuando hay un abuso sexual? ¿De qué manera, por ejemplo, tanto los varones como las mujeres, los jóvenes y aún los niños pudieran salir adelante en cuanto a un abuso sexual? ¿Usted qué piensa? ¿Qué es lo que Dios dice a través de su palabra? Por supuesto, es la forma, la manera de poder ayudarnos unos a otros. Si tú has sufrido algún abuso sexual, puede ser desde pequeño o desde pequeña, o puede ser aún en la adolescencia, en la juventud, o aún todavía, como mencionados hace unos momentos, en la edad adulta. Entonces es bien importante que nosotros pues atendamos a lo que Dios dice a través de su palabra y de esa manera pues empecemos a ver la forma, la manera de cómo solucionar estos problemas. Y bueno, pues en esta noche vamos a esperar algunos de los comentarios o algunas de las situaciones que pudieran estarse dando en nuestros lugares de origen, aún en nuestras digamos casas, y pues necesitamos poner atención a estos temas. Exacto, porque pues prácticamente lastimosamente podemos decir que hay muchas personas que han estado pasando esto y bueno, pues aquí en el Distrito Federal hemos visto casos de personas que quizás y no han violado a una persona, sino han violado a muchísimas personas, y que en verdad que es bien triste ver cómo frustran las vidas de quizás de jóvenes, de aún niños y de aún personas adultas, ¿no? Que quizás muchas veces esto se da más con las mujeres, ya que quizás pues prácticamente las ven solas, ven indefensas, y bueno, este tipo de cosas, hermanos, pues en verdad es triste, es un tema doloroso, quizás traumático, por eso que muchos no se atreven a hablar de estos temas, pero bien, si somos cristianos tenemos que tratar de hablar de todos los temas, porque tarde o temprano puede ser que a nosotros llegue una persona con uno de estos casos y debemos de saber cómo responderles y no nada más responderles sino ayudarles a través de la palabra del Señor, ¿no? Así es. Y bueno, pues como ya lo decimos, hay muchas personas que inclusive ahorita en estos momentos están pasando por estas situaciones y lo más difícil, digamos, es cuando las personas están pasando por estas situaciones que a veces son muy dolorosas, traumáticas, y por supuesto más cuando es un miembro de tu familia, ¿sí? Más cuando es una persona, digamos, muy cercana a ti, y por supuesto, ¿verdad? Muchas veces pues lo que hacemos es callar, muchas veces lo que hacemos es no denunciar, o muchas veces lo que hacemos pues simple y sencillamente tratar de olvidar esta situación. No, pues es algo que no es de ahorita, sino que ya igual son pues años, ¿no? Que se ha sufrido todo esto, y como decíamos, pues a lo mejor pues muchas veces es hasta en la misma familia, ¿no? En
en la misma familia pues hay que tener cuidado, y pues más por decir en este caso a los que tengamos hijos o hijas, bueno, más que nada las hijas son las que a lo mejor pues sufren más. Y también los hijos, yo creo que los varones también. Bueno, pero no sé, sí, pero me refiero que es un poco más más delicado en las mujeres, ¿no? Se da un poco más común, okay, más común en las mujeres, ¿no? Entonces, pues creemos que pues con la ayuda de Dios pues vamos a estar meditando en cuestión de esto, en qué aspectos a lo mejor cada uno de nosotros pues debe de tener cuidado, debe de a lo mejor de pues poner un ojo no más o ponerle más atención a los hijos en cuestión de todo esto, checar con quién se juntan, checar todo, ¿no? En cuestión de pues de estarlos pues más que nada viendo y tratar de cuidar esos aspectos, porque como decían nuestros hermanos, es doloroso, y a lo mejor es doloroso para uno como familia, pero pues más para la persona que es la afectada, ¿no? La persona que está sufriendo esto. Entonces pues es eso, ¿no? Ahorita pues vamos a ver qué es lo que dice a través de la palabra, también a ver qué nos dice acerca de esto, y pues creemos que va a ser un tema de mucha edificación, y pues si pueden compartan este enlace con las personas, amigos o vecinos que tengan, para que ellos puedan escuchar de la misma manera y al igual tener cuidado con sus hijos, ¿no? Okay. Bueno, pues ahí está, ya en estos momentos vamos a estar comenzando y vamos a inclinar nuestro rostro en señal de reverencia a nuestro Dios, y vamos a hacer esta primera oración. Vamos a orar, oremos. Bendito Señor y Padre Celestial, le damos las gracias porque en esta hora usted nos ha bendecido para poder estudiar y aprender de su palabra. Suplicamos que bendiga a aquellos que están atrás de el monitor, que están escuchando este programa, y que sobre todas las cosas, Padre Celestial, van a estar atentos a lo que vamos a estar estudiando y aprendiendo en esta hora. Le suplicamos en todo momento que usted nos hable, que usted nos ayude, y que pueda, Señor, restablecer y aún, Señor, sanar las heridas que pudieran tener personas que van a estar escuchando el programa y que pudieran estar recordando algún abuso que sufrieron de pequeños, aún en la adolescencia o en la juventud. Le damos las gracias, Padre, porque usted es nuestro ayudador y ha mandado el Espíritu Santo para consolarnos. Todo esto se lo pedimos, le agradecemos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues de acuerdo a las estadísticas, ¿verdad? Según los datos, en nuestro país, en el año, por ejemplo, 2012, hubieron más de 3.400 abusos sexuales, ¿sí? De todo tipo. De esos 3.400 abusos sexuales, mi hermano y hermana, bueno, 3.022 fueron abusos precisamente, o fueron abusados, en este caso, niños o niñas, mujeres y adolescentes. 3.022 precisamente fueron niñas, mujeres y adolescentes. 414 de estos abusos sexuales fueron niños y fueron hombres también. 2.331 casos fueron niños adolescentes entre los 10 y los 19 años, y de 0 a 9 años 634 casos. Imagínense ustedes, estamos hablando de que la estadística, por ejemplo, en nuestro país, en el año 2012, si estamos hablando ahorita, por ejemplo, en el 2015, hace 3 años aproximadamente que sucedió esto, o que pasó esto, y bueno, pues nos estamos dando cuenta que las estadísticas lamentablemente están aumentando. Es decir, que han ido una tras otra aumentando, y pues lógicamente que vemos no tan solo en niños o niñas, mujeres y adolescentes, sino también en hombres y en niños. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que ver. ¿Qué es lo que piensa, hermano? Pues es bien triste, ¿verdad? Porque como lo decían ahorita, las estadísticas no mienten, hermano, no mienten las estadísticas, y pues prácticamente nosotros como cristianos debemos de entender que esto es bien delicado, pero sobre todo hay que ver, hay estadísticas que quizás nos mienten, porque quizás son personas que han llegado y han denunciado, pero las personas que no han denunciado, aún puede seguir creciendo el número de personas que han sido abusadas sexualmente. Hoy lo que podemos quizás decir
es que hay muchas personas que hoy están siendo víctimas de mentiras que las han estado llevando. En el Distrito Federal apenas yo veía en las noticias que había desaparecido una joven de aquí de Tláhuac, de la delegación donde nosotros radicamos, pues prácticamente fue a una entrevista de trabajo y todo esto, y bueno, pues quizás de este tipo de forma que engañan a las personas, quizás les mienten ahorita en las redes sociales. Es bien triste ver que conocen, aceptan a personas que no son conocidas, y pues prácticamente entablan conversaciones, después se quedan de ver, y tristemente podemos ver que ese tipo de personas se las llevan, ya no aparecen las jóvenes. Y bueno, como decía nuestro hermano Abel, no solamente jovencitas, sino jóvenes, quizás mujeres adultas. Bueno, podemos ver que hoy en verdad podríamos decir que nuestro mundo está viviendo lo de Sodoma y Gomorra, ¿no? Podemos estar viendo quizás cosas terribles que se pueden ver, y podemos hablar de cosas que en verdad que dan tristeza, quizás hasta dan asco hablar, pero en verdad está pasando, hermanos. Hay que tener cuidado, y bueno, pues hay que ver cómo podríamos ayudar a salir adelante a alguien que ha pasado esto. Si tú eres privilegiado, quizás que alguien te llegue contigo y que te diga, ¿sabes qué? Yo me está pasando esto, hermano, o me pasó esto. Bueno, pues quizás si Dios ha mandado a alguien a tu vida a que te pida apoyo o te pida ayuda, tú tienes que hablarle con la palabra del Señor para que esa persona sea restaurada en el Señor, ¿no? Alex. No, pues las estadísticas, como decían, es algo que no solamente lo vemos a lo mejor en niños, ¿no?, sino ya en personas adultas, incluso en el matrimonio, a la mujer, ¿no? Yo digo que a lo mejor ahorita es un poco más en la mujer, el maltrato físico, el abuso, en este caso, a aquellas mujeres también. Y pues por algo, como dicen, ¿no?, cuando el río suena es porque algo lleva, ¿no? Entonces, algo que es alarmante, pues es ver lo que pues día con día se ve más, en lugar de ir disminuyendo. Pero pues también esto es el caso pues dado porque precisamente hay gente que no conoce de la palabra de nuestro Dios, y creemos que eso es lo que más le afecta en la vida del ser humano, ¿no?, el no conocer lo que dice la palabra de nuestro Dios, o conocerlo y hacerlo aún así de esta manera. Sabemos que pues ahorita incluso yo he visto, estaba viendo una película precisamente de eso, ¿no? En internet, ¿no? Acaban de traer la foto donde está nuestra hermana. Estaba viendo una película precisamente de esto, ¿no? De que pues en este caso una persona, o en este caso el tío, abusaba de la sobrina, y la tenía bien traumada, ¿no? La tenía amenazada. Y pues muchas veces por eso a lo mejor hay quienes no lo dicen, hay quienes a lo mejor ya te enteras ya hasta que son personas grandes y te dicen pues a lo mejor lo que ellos pasaron, y a lo mejor tienen aquel trauma, ¿no? Tienen, claro, a lo mejor con sus hijos pues los están cuidando pues excesivamente, precisamente porque ellos lo vivieron, ellos pasaron algo similar. Entonces pues solamente nos queda ver lo que dicen las escrituras, y también pues aconsejar a aquellos hermanos, como decía mi hermano Johnny, a lo mejor a quien se acerca a uno de nosotros, pues es necesario que pues sepamos cómo aconsejarles, sepamos qué decirles, porque precisamente por algo se van con nosotros, por algo a lo mejor llegan a acercarte a ti, pero es para que tú entiendas que es lo que mejor les puedes dar a entender, ¿no? A lo mejor si tú has pasado por una situación así, a lo mejor tú igual puedes aconsejar a aquellas personas, ¿no? A lo mejor a que no se queden callados, a lo mejor tú cometiste ese error de quedarte callado, pero sin embargo hoy tienes la oportunidad, o puedes tener la oportunidad de, en este caso, alertar a las demás personas, a los demás hermanos. Entonces pues no te quedes callado, ¿no? Sino al contrario, pues hazlo saber, ¿no? Ok, bueno, pues ahí tienen, hermanos. También debemos de ver que según el Instituto de Medicina Legal, por ejemplo, 1445 de estos casos, por ejemplo, eran precisamente cometidos estos abusos sexuales, pero por personas conocidas de las víctimas. Es decir, entre ellos estaba el novio, el padre,
el padrastro, el vecino, el tío o primo, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que según las estadísticas de medicina legal, pues sí nosotros tenemos que tener que mucho auxiliar. ¿Qué pasó? ¿Ok? Bueno, pues nos están comentando que casi no se escucha. Si usted nos puede ayudar en ese aspecto, se lo agradeceríamos bastante si esto es correcto, pues para que nos ayude a mejorar, en este caso, el audio en este día. Dios le bendiga, mi nombre es Abel Salinas González y ya estamos comenzando, por supuesto, acerca de cómo poder ayudar a las personas a salir adelante en cuanto a un abuso sexual. ¿Qué es lo que Dios dice a través de su palabra? Queremos decirles que tengan mucho cuidado con los niños, con las niñas, y sobre todas las cosas a veces los dejamos encargados con personas que, entre comillas, pues son nuestra misma familia. Y bueno, pues hay que tener también mucho cuidado, ya que entre primos, padres, padrastros y, como lo hemos dicho hace unos momentos, bueno, pues inclusive hasta vecinos, bueno, se dan estos casos. Así que pues vamos a tratar de nosotros, junto con la palabra del Señor, de ver de qué manera o de qué forma podemos ayudar. Exacto, y bueno, pues podemos ver claramente que también hay cosas, hermanos, que quizás nosotros podemos ver que son cosas que quizás como jóvenes, como adultos, aún como niños, podemos ver que pueden estar experimentando, darnos cuenta de algunos síntomas físicos, psicológicos, traumáticos que podemos ver, y quizás no son exageraciones en las que podemos caer, sino que en verdad, yo siempre les he dicho a los padres, hay muchos padres de familia que quizás se aferran más a quizás, yo llegué a escuchar una conferencia de autoestima, de superación personal, donde te decían, no importa, decían en esta conferencia, pues era una conferencia de superación personal, donde te decían, bueno, pues no importa, tú deja a tu esposo, tú deja a tus hijos un año, quizás van a sufrir, van a estar solos, se van a malpasar, pero este tipo de cosas, después de que te superes, después de que ya, bueno, pues prácticamente pues van a estar mucho mejor. Podemos ver que hoy la misma sociedad te está diciendo que descuides a la familia, y bueno, pues déjame decirte que quizás basta solamente una hora, media hora, quizás un instante, en verdad, son segundos, son minutos, donde le pueden arruinar la vida a tu hijo, a tu esposa, a alguien cercano que quizás tú decías querer, pero muchas veces por querernos aferrar a lo material, por querernos aferrar a nuestros sueños, a nuestras metas, descuidamos lo más importante que nos ha dejado el Señor, que es a nuestra familia, que es quizás tener cuidado, no por lo de afuera. Un hogar no se hace por lo de afuera, porque cuántas cosas tienes afuera, sino un hogar se empieza a hacer por dentro, no empiezas a formarlo primero espiritualmente y guiado al camino del Señor, yo diría. Ok, bueno, pues ya están algunos de los comentarios, ya varios de nuestros hermanos pues están haciendo los comentarios. Por ejemplo, en el stream tenemos a nuestra hermana Alicia hace 7 minutos, si no recuerdo. Saludos hermanos, Dios les bendiga. Como siempre, nuestra hermana Alicia está al pendiente, digamos, de los temas que se están dando. También hay otra persona que es Gislainding, algo así, y nos dice, hola, Dios les bendiga. No sé si sea varón, mujer. Sí, es una hermana de Pachuca, me parece. Okay. Bueno, pues les damos la bienvenida, les decimos Dios les bendiga ricamente, gracias de verdad por estar con nosotros. Y bueno, pues ya están haciendo presentes algunos de los comentarios. Yo no sé si nuestros hermanos hasta este momento tengan algunos comentarios, aparte por supuesto de que del audio nos mencionaban acerca de que se oye un pequeño zumbidito. Bueno, pues este zumbidito lo van a tener en estos momentos hasta que no estemos arreglando mejor la calidad del audio. Pero bueno, mientras así lo tendremos, pero se está escuchando. Así es. Pues ahí está, haga su comentario acerca del tema, hermanos. Vamos a quizás a comenzar con este tema, como decía nuestro hermano Abel. Y bueno, pues hay síntomas físicos y psicológicos del abuso sexual, por ejemplo, cambios repentinos y bruscos de conducta de las personas que quizás han sido afectadas, intentos de suicidarse, caen en depresiones, cambios de alimentación, quizás aún dejan de comer, problemas para dormir, quizás a esto le llaman ansiedad, si no mal me parece, cuando caen en ansiedad, que falta de quizás de sueño,
incontinencia, miedo excesivo, bajo rendimiento académico repentino y retraimiento, apartarse de todos y de todo. Ok, bueno, pues ahí está ya teniendo algunos de los síntomas que pudiera tener alguna de las personas que está a su lado, puede ser su hijo, su hija, o inclusive también su esposo o su esposa. Aún en la edad adulta también se sufre precisamente de abusos sexuales. 600 de los 37 casos, según la estadística de medicina legal, bueno, pues los abusos sexuales son cometidos por el novio de la pareja, es decir, de la muchacha, no podríamos decir del muchacho, pero sí, por ejemplo, a viceversa, en el aspecto de que la muchacha también comete abuso sexual con el muchacho. Entonces hay que tener mucho cuidado, ya que 600 de los 37 casos de los cuales hemos mencionado, pues precisamente nos están alertando estas estadísticas, hermanos, de que tenemos que cuidar a nuestros hijos mucho más. Cada vez más tienes que cuidar a tu hijo, a tu hija, si es que tienes, digamos, ya un hijo, no sé, de 10, 12 años, inclusive una niña pequeña, necesitas precisamente cuidarlo, protegerlo, ¿verdad? Porque son parte de nuestra familia. Estos son precisamente las estadísticas y esto nos ayuda a nosotros a entender que sí necesitamos proteger a los que están bajo a nuestro cuidado. Hermano Alex. No, pues, ¿qué podemos decir? Algo que estaba notando es que Johnny comentaba acerca de que qué síntomas tienen aquellas personas que a lo mejor que han sufrido un abuso. Pues es precisamente eso, ¿no? Incluso llegar a intentarse suicidar. Entonces, pues hay comentarios incluso en el Face, ¿no? Que ponen a lo mejor que se sienten tan mal o cosas así. Entonces, pues también eso es señal de alerta, ¿no? Que a lo mejor tu hijo puede estar pasando por algo así y no te lo dice o no tiene la confianza para decírtelo. O por temor, por ejemplo, muchas de las niñas, por ejemplo, o niños, no lo han dicho, por ejemplo, desde pequeños y ahora, por ejemplo, en la edad adulta mucho menos lo dicen, es decir, sufrieron de abuso, sufrieron de maltrato, inclusive aún en el abuso sexual, y muchas veces se lo callaron y hoy lo están trayendo a través de los resentimientos, ya sea con hombres o contra las mujeres. Y pues sí, ¿no? Es algo que a lo mejor son señales, ¿no? Que te están dando tus hijos y que puedes tú checar, ¿no? Que a lo mejor pues en su conducta tan solo, a lo mejor, no solamente en eso, ¿no? Si a lo mejor hasta en un divorcio, ¿no? Cuando una persona se divorcia o algo así, pues yo estaba escuchando apenas un comentario, ¿no? Que incluso pues antes su hijo no pegaba y ahora pues hasta a mordida se agarró un niño, ¿no? Entonces a lo mejor pues no es el caso, no es a lo mejor lo mismo. No, pero sí pudiera estar teniendo, como decíamos ahorita, señales de alerta, así que por algo, digamos, está siendo agresivo, por algo, entonces todos nuestros hijos muestran ciertos síntomas que debemos de tomarlos muy en cuenta. Y bueno, aunque también no es el caso, ¿no? El otro es el de bajo rendimiento académico, ¿no? Que pues a lo mejor iba bien el niño y de pronto pues a lo mejor, como yo te decía, ¿no? Que a lo mejor da un bajón, incluso el miedo, ¿no? El miedo a lo mejor de quedarse solo o cosas así, ¿no? Que te lo dice y a lo mejor tú pues ni le haces caso, ¿no? Y pues es cuando hay que tener cuidado, ¿no? Pues ¿por qué te da miedo o por qué no te quieres quedar? Claro. Entonces hay situaciones que muchas veces a lo mejor como papás pues no lo ves, ¿no? Dices, no, pues ¿qué le van a hacer? Pues es mi hermano o cosas así, o es familia, ¿cómo va a pasar esto? ¿No? Pero incluso entre familia pues puede estar sucediendo esto. Entonces hay que tener cuidado, no es tanto que a lo mejor pues ya desconfíes luego de tu hermano, sino que aún siendo tu familia pues debes de tener cuidado con tus hijos. Claro. No, y yo creo que sobre todo platicar con nuestros hijos, que ellos nos tengan la confianza suficiente para poder abrirse a estos temas, ya que muchas veces hay amenazas de parte de la persona, ya sea mayor, que amenazas en cuanto a que le pudiera hacer daño a uno de sus propios padres. Y esto sí hay que alertar a nuestros hijos, hay que hablar con ellos y decirles que no hay nadie que los pueda amenazar o inclusive hostigar para que ellos pudieran estar pues teniendo una relación sexual y que realmente pues ellos están siendo abusados de esta manera, y nosotros como padres tenemos que ayudarles a que ellos tengan la confianza hacia nosotros. Como vemos, por ejemplo, también la Biblia habla acerca
precisamente de este tema. O sea, la Biblia no es que no trate este tema, sino por el contrario, Dios a través de su palabra nos dice claramente que sí, en alguna ocasión hubo un problema muy similar en las Escrituras. Yo no sé si recuerdan que... Pues prácticamente podemos ver, hace unas cuantas semanas hablábamos de quizás por ejemplo, de Absalón, de David, o también yo recuerdo, pues quizás Tamar, aquella hermana que quizás su propio hermano abusó de ella, ¿no? Prácticamente, quizás ella con engaños fue abusada, y pues prácticamente después pudimos ver consecuencias. Quizás aquella mujer se sintió ofendida, se sintió triste, dice la palabra del Señor que desgarró, echó ceniza en su cabeza, ensució el vestido de aquellas mujeres vírgenes. ¿Por qué? Porque se sintió en verdad, pues se sintió perderse, ¿no? Se sintió morir en ese momento cuando quizás su hermano pues abusó de ella. ¿Por qué? Porque pues aquel tanto deseo de aquella persona hizo que aquella mujer pues cayera también en una depresión. ¿Era su hermano o era su primo? Era su media hermana. Ok, entonces nos damos cuenta, bueno, la Biblia menciona también a través como primo. Y bueno, la Biblia nos enseña ahí en 2 de Samuel, capítulo 13, versículo 1 al 19, vamos a empezar a leerlo y vamos a ver lo que Dios dice a través de su palabra ahí en 2 de Samuel para poder saber esta historia y qué es lo que precisamente pues Dios nos habla a través de su palabra cuando hay un abuso sexual. Muchas veces estos abusos pues no solamente es de una persona, sino que hay otros cómplices atrás de ello, y que muchas veces pues esto es lo que ocasiona que tanto padres como gente cercana a la víctima, pues simple y sencillamente ella o él pues esté generando resentimientos. Dice 2 de Samuel, capítulo 13, versículo 1 al 19, de esta manera. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y Amnón, angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Dice el versículo 3, y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era un hombre muy astuto, y le dijo, hijo de rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y que tu padre, y cuando tu padre viniera a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepararle delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Dice el versículo 6. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle, dijo Amnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y que haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Versículo 7 al 10, hermano Alex. Dice, y David envió a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a casa de Amnón, tu hermano, y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó, e hizo hojuelas delante de él, y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer, y dijo a Amnón, echad fuera de aquí a todos, y todos salieron de ahí. Entonces Amnón dijo a Tamar, tráeme la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Del 11 al 15, hermano yo. Y cuando ella se las puso delante para que comiese así de ella, y le dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti.
Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón: levántate y vete. Y ella le respondió: no hay razón mayor, más mal de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír. Es el versículo 17 al versículo 19 así, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo: echadme a esta fuera de aquí, y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella puesto un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza, y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Bueno, pues nos damos cuenta ahí claramente cómo es la reacción precisamente de una persona que ha sido abusada, y una persona también que es por otra parte abusadora. Primeramente nos damos cuenta que la palabra de Dios precisamente es el manual de nuestra vida. En ella podemos encontrar cómo enfrentar este tipo de problemas, pero también cómo salir adelante, cómo superar aún algo tan doloroso como lo es, hermanos y hermanas, el abuso sexual. Entonces, primeramente nos damos cuenta que para la familia de quien ha sido abusada, no seamos nosotros indiferentes. Tenemos que ver, hermanos y hermanas, que, bueno, si hay alguna persona que ha sido abusada sexualmente, pues lo que Dios nos dice a través de su palabra, que no seamos, de acuerdo a las Escrituras, indiferentes. Veamos el versículo 20, que es el que sigue, hasta el versículo 22 de 2 de Samuel, capítulo 13. Dice el versículo 20: y le dijo su hermana Absalón: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Dice: pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en la casa de Absalón su hermano. Dice el versículo 21: y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho, mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón, porque había forzado a Tamar su hermana. ¿Qué pasó aquí? Vemos claramente que para la familia, en este caso, que fue la que su hermana fue abusada, bueno, pues simple y sencillamente fueron ellos, ¿qué? Indiferentes. Por ejemplo, Absalón y David, dice la Escritura, que tomaron actitudes muy indiferentes ante el desconsuelo de su hermana y de su hija. Toda persona que ha sido, por ejemplo, abusada necesita sentirse protegida, necesita sentirse respaldada. Entonces, cuando nosotros nos enteramos de un abuso, por ejemplo, sexual, que viene nuestra hija, nuestro hijo o alguna persona cercana a nosotros y nos dice, ella necesita que sentirse respaldada. ¿Qué fue lo que hizo, por ejemplo, David, y qué fue lo que hizo Absalón? Absalón su papá, y por supuesto David, David su papá, y Absalón su hermano. ¿Qué fue lo que hicieron? Prácticamente nada. Pues, solamente la apoyaron, la acogieron, y pues prácticamente le dieron aquel apoyo, ¿no?, que ella necesitaba. Pero no se lo dieron, de acuerdo a las Escrituras. Dice el versículo 20 al 22, dijo su hermano Absalón, dice: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, le dice, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por eso. Y se quedó Tamar, dice, desconsolada en casa de Absalón su hermano. Y luego dice el versículo 21, y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Pero el versículo 22 dice: mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón, porque había forzado a Tamar su hermana. Hermano Alex. No, pues es algo a lo mejor pues difícil en aquel entonces, ¿no?, lo que pasó. Y pues, ¿qué actitud, por ejemplo, podríamos tomar ahorita? Si te viene, por ejemplo, tu niña, decir así, ahorita que tienes a Yose, por ejemplo, viene y te cuenta algo, bueno, pues simple y sencillamente dices tú, bueno, pues no creo. A veces tenemos como padres que creerles a nuestros hijos lo que nos cuentan. Necesita que
que no los culpemos tampoco, porque ellos a veces se sienten culpables por lo que han ocurrido. Necesita que los defendamos a ellos y actuemos con justicia contra el ofensor. Es necesario entonces protegerlos, es necesario que nosotros, por supuesto, les brindemos la ayuda a nuestros hijos o a las personas que se acercan a nosotros. No como Absalón y David, que no hicieron nada, a pesar de que Absalón estaba enojado, dice, y se enojó mucho, dice, a pesar de eso no hizo nada. David también se enojó y vemos que no hubo ninguna reacción. Pues hubo una venganza, ¿no?, acerca de Absalón. Dice la palabra más adelantito que Absalón sí preparó, planeó algo para matar a Amnón, ¿no?, que quizás aún lo embriagó, para que a los mismos criados les mandó a que lo embriagaran para que él matase a su mismo hermano, ¿no? Podemos ver que quizás hay momentos de ira que quizás la misma familia puede llegar a tomar, y cuando quizás no sería lo más correcto, pero en el momento del enojo, en el momento de ira, es cuando llega a pasar que, bueno, pues prácticamente tú quieres que pague aquella persona que ha hecho mal contra alguien que tú amas, ¿no? Bueno, la primera lección sería entonces no ser indiferentes, ¿verdad? En cuanto a que si alguien, mi hijo, mi hija o alguna persona que está muy cercana a mí llega y me dice pues que algo ocurrió, un abuso sexual, yo no debo de ser que indiferente. Esta persona, mi hijo, mi hija o a alguien cercano a mí se tiene que sentir protegida, se tiene que sentir protegido, y de esa manera pues consolarlo. Por otra parte, nosotros tenemos que entender, como lo mencionabas, hermano Johnny, pues no tomar la justicia con nuestras propias manos o en nuestras propias manos. Vemos el versículo 28 hasta el 32, como tú lo mencionabas, ahí en 2 de Samuel capítulo 13, versículo 28 al versículo 32. Hermano Johnny, si no lo puedes leer. 28 al 32, sí. Dice la palabra del Señor así: y Absalón había dado orden a sus criados diciendo: os ruego que me iréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo herid a Amnón, entonces matarle, y no temáis, pues yo os he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Estando ellos aún en el camino, llegó David al rumor que decía: Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y ninguno de ellos ha quedado. Hasta el 32. Entonces levantándose David rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo: no diga mi señor que ha dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha sido muerto, porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar, su hermana. Entonces nos damos cuenta claramente que Absalón mató, por ejemplo, a su hermano por haber abusado precisamente de su hermana. Pero hermano Johnny y hermano Alex, un delito precisamente no se arregla con otro delito. Nos debemos dar cuenta que esto puede significar más dolor para la familia. Entonces nosotros necesitamos ver precisamente que no debemos de tomar la justicia por nuestras propias manos. Esto es lo que tenemos que hacer, hermanos. Primero que nada, para poder salir adelante en cuanto a un abuso sexual, lo primero que tienes que hacer si tú has sufrido un abuso o estás sufriendo un abuso sexual es correr precisamente a avisarle a otra persona o a tus padres o a tus hermanos, a alguien que de verdad confíes tú en él o en ella. Esta persona, por supuesto, de acuerdo a las Escrituras, te tiene que apoyar, sobre todas las cosas creer y sobre todas las cosas enfrentar al ofensor, porque esto es lo más importante y nosotros necesitamos, por supuesto, como padres, atender a esto. También no podemos tomar la justicia por nuestras propias manos, ya que esto generaría más dolor para la familia. Una persona, por ejemplo, que ha cometido abusos tiene que enfrentar la justicia, tiene que enfrentar las consecuencias también de sus acciones para que no continúe dañando a otras personas. Es por eso que Dios dice que los que están gobernando y están puestos como autoridades, pues están puestos precisamente
por nuestros Dios. Hermanos, de verdad, por ejemplo, en los casos de abusos, tenemos por supuesto que velar por la víctima, no defender al ofensor o justificarlo, porque a veces es lo que hacemos. A veces defendemos al ofensor porque quizás es mi hermano, es mi tío, es mi padre, es mi madre, es alguien cercano, es un vecino que a lo mejor nos llevamos muy bien, y a veces lo justificamos, a veces nosotros precisamente pues simple y sencillamente queremos inclusive hasta defender al ofensor, y esto no se puede tratar de esa manera. El ofensor tiene que sufrir las consecuencias, tiene que ser presentado ante la justicia para que ahí pague precisamente las consecuencias de sus acciones, para que no continúe, como lo dijimos, dañando a otras personas. Porque si nosotros pasamos por alto esa ofensa, por supuesto que ¿qué es lo que va a pasar? Que esta persona, sea varón o sea mujer, va a continuar haciendo daño a otras personas. Pues es algo que vemos que es difícil, ¿no? Bueno, hace rato me preguntabas que qué haría yo, pues reaccionar a lo mejor de una manera similar a la que pues Absalón, o en este caso actuó de esa manera. Vemos que es algo difícil, ¿no? ¿Sí? Es algo a lo mejor que uno puede decir ahorita no lo tomaría así, y sin en cambio, pues no sé, a lo mejor piensas fríamente y al momento pues haces cosas que no quieres hacer, y sin embargo pues terminas haciendo, ¿no? Y yo digo que es algo que a lo mejor que solamente Dios te puede ayudar con eso, ¿no? Es un sentimiento que es claro que es difícil, y sin embargo algo que nos comenta, pues no sé si de una vez pueda dar un comentario. Sí. Que nos comenta es nuestra hermana Gis. Dice, dice, para mí es lo más difícil de lograr, el amar a los enemigos, porque amar a quien te hizo tanto daño o le hizo daño a quien más amas debe de ser una prueba fuertísima que penetra hasta el alma, pero cuando se logra perdonar y amar a esas personas y los ves con misericordia, entonces nuestro Señor derrama sobre nosotros toda su bendición, su misericordia, y tu relación con Él se fortalece. Dice, experimentas la presencia y su poder en tu vida, porque su paz te invade y te da la fortaleza para seguir adelante. Fíjate que ese comentario es algo similar, igual pues tantas películas que veo, una película que vi, pero igual era cristiana, pues era precisamente de eso, ¿no? Del perdón, que muchas veces a lo mejor, pues en este caso, pues ahí asesinaron a unos niños, ¿no? Pero sin embargo, aquellas personas perdonaron a aquel hombre que hizo todo esto, y vemos que es muy difícil, ¿no? La mamá, en este caso el papá, perdonó a aquel hombre, pero la mamá se negaba a perdonarlo, ¿no? A pesar de muchas situaciones, o de lo que ella creía también. Sin embargo, pues para ella era muy difícil, ¿no? Para ella decía, no, pues ¿cómo voy a perdonar a aquel que me quitó, o que me quitó algo que yo amaba? Y pues era precisamente como decía nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que hay que amar a nuestros enemigos, ¿no? A pesar de lo que nos hagan, a pesar de todo eso, pero es difícil, en cuestión de eso es muy difícil, ¿no? A lo mejor sería como decirnos, ponernos en los zapatos de aquella persona que está sufriendo aquel dolor, viviendo aquella cosa, pues es algo muy difícil, ¿no? Sí, por esa razón, por ejemplo, en este caso, número uno, lo primero que tenemos que hacer es creerle a la persona, como lo dijimos al principio. Número dos, lo segundo que tenemos que hacer es no agarrar la justicia con nuestras propias manos. Y número tres, una persona que ha sido abusada precisamente necesita comprender, hermano o hermana, que no ha sido su culpa, ¿sí? No ha sido su culpa. Entonces, esto es lo que tenemos que entender. Hay personas que, por ejemplo, que han sido abusadas sexualmente en la niñez, en la adolescencia, o en la juventud, o en la edad adulta, y piensan que ellas precisamente, o ellos, tuvieron la culpa o ocasionaron que este abuso se diera.
Entonces no debemos de hacerle entender a esa persona, la que ha sido abusada, precisamente que no ha sido su culpa. Leamos lo que dice Deuteronomio capítulo 22, versículo 25 al 27. El libro de Deuteronomio capítulo 22, versículo 25 al 27. Libro de Deuteronomio capítulo 22, versículo 25 al 27. Dice así la palabra del Señor: mas si un hombre hallare en el campo a una joven desposada y la forzare a aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella, mas a la joven no le harás nada, no hay en ella culpa de muerte, pues cuanto alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Y dice el versículo 27 de esta manera: porque él la halló en el campo, dio voces la joven desposada y no hubo quien la librase. Entonces nos damos cuenta que Dios dice a través de su palabra, si alguien ha sido abusada sexualmente o abusado sexualmente, pues dice la palabra del Señor, no es su culpa. Que entienda precisamente que él lo forzaron o a ella la forzaron y que precisamente no debe de sentirse culpable. Entonces una persona abusada no es culpable, sino víctima, trató de defenderse posiblemente, luchó porque, o en este caso para que no sucediera, pero el ofensor era muchas veces más fuerte, y es lo que sucede cuando hablamos de los niños más pequeños o de las niñas más pequeñas que son abusadas sexualmente y que el ofensor pues es más fuerte. También debes de entender este hombre o esta mujer o este joven o esta joven que no ha sido ni fornicación ni adulterio, sino un pecado cometido por una persona que tiene problemas psicológicos y que nosotros necesitamos, por supuesto, que esta persona pague su culpa. Entonces, ¿qué es lo que dijimos a través de la palabra? Una persona debe de creérsele cuando esta persona viene a nosotros y nos cuenta que ha sido abusada sexualmente. Número 2, la justicia no la vamos a tomar por nuestras propias manos. Y número 3, precisamente, una persona que ha sido abusada necesita comprender que no ha sido su culpa. Número 4, ¿qué podríamos decir? Bueno, una persona precisamente que ha sido abusada no debe de caer tampoco en negación, sino enfrentar la situación y levantarse, como lo dice Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces no debes de caer en la negación pensando que, bueno, pues no sucedió, no pasó esto. No, al contrario, tienes que enfrentar la situación y levantarte. Todo lo puedes en Cristo porque Él es, recuerda, quien te fortalece. Ahora tenemos que entender que lo ocurrido no lo buscaste, no lo provocaste, es más, no lo merecías, pero tienes dos opciones: quedarte tirado o simple y sencillamente levantarte. Lo mejor, por supuesto, es decidir levantarse con la ayuda de nuestro Dios, ¿o no? Así es, exactamente. Pues yo lo menos es lo que diría, que quizás es bueno también quizás recurrir a otro tipo de cosas, pero lo principalmente que debes de recurrir es a la palabra del Señor. Es el único, porque nadie más va a saber lo que tú estás sintiendo, nadie más va a saber lo que quizás, lo humillado que te has sentido, lo sucio que muchas veces te llegaste a sentir, lo ofendido que has estado, lo traumático que fue para ti aquel suceso. Pero lo que podemos ver es que a través de la palabra del Señor te dice que al final todo lo que pasa, bueno, es para bien. Y tú podrías decir, pero ¿cómo va a ser posible que va a ser para bien que yo haya pasado por esto? Las personas que tienen cáncer también pueden hacerse esta pregunta. Las personas que, como decíamos ayer, quizás nacieron sin una mano, quizás se quedaron ciegas, también se podrían hacer esta pregunta. Lo importante, como en el comentario de nuestra hermana Gis, que decía, es que debemos de recordar que esas pruebas que hemos estado pasando, el Señor puede ayudarnos a pasarlas. Satanás mismo pone pruebas, Satanás mismo te quiere tirar, y hay cosas que quizás hoy en día, como estas acerca de una violación, pues pueden ser terribles,
y pueden tirar a un soldado del Señor solamente si uno lo permite, ¿no? También la persona, por ejemplo, debe de entender que, bueno, que pues ha sido precisamente abusada, debe de reconocer que su valor como hijo de Dios, ¿verdad?, ha quedado intacto, es decir, no ha sido afectado, no ha sido desvalorado, por el contrario, dice la Biblia allí en Romanos capítulo 8, versículo 31 hasta el versículo 39 de esta manera. Romanos 8, 31 al 39 dice: que pues diremos a esto, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Quién es el que condenará si Cristo es el que murió? Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro, espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, ni aún un abuso sexual nos podrá separar del amor de Cristo. Dios está con nosotros. Tu valor, hermano y hermana, como persona, como cristiano, como cristiana, como hijo, como hija de Dios, está intacto. De acuerdo a las Escrituras, nadie te puede quitar de la mano de nuestro Dios. Tú eres lo que Dios dice que eres, y eso es lo más importante. Veamos lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Dice que somos un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, una persona que ha sido abusada sexualmente puede salir adelante entendiendo que su persona queda intacta ante los ojos de Dios. Tiene precisamente el valor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También, hermanos y hermanas, tenemos que aprender, y esto es lo último que vamos a tocar, es necesario, lo que menciona nuestro hermano Alex hace algunos momentos, es necesario el perdón precisamente para sanar las heridas del corazón. Es decir, tenemos que ir a Lucas capítulo 23, versículo 34. Vamos a ver lo que pasó a nuestro Señor Jesucristo antes de morir. Por ejemplo, en la cruz el Señor dejó limpio precisamente su corazón. Él perdonó a aquellas personas que lo habían humillado, lo habían golpeado, lo habían escupido, lo habían crucificado. Él los perdonó. Solo, hermanos, perdonando a la persona que te ha agredido, que ha abusado de ti, podrás ser libre del rencor, de la amargura y del dolor. ¿Qué es lo que dice Lucas 23:34? Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echando suertes. Entonces, hermano y hermana, lo único que te puede ayudar es precisamente perdonar a aquellas personas que te han hecho daño. Si has sufrido un abuso sexual, o si estás viendo que los niños o los jóvenes están teniendo algunas actitudes, como los mencionaba nuestro hermano Johnny, que ya ahorita las va a volver a repetir, que por supuesto tienen ciertos síntomas o ciertas características, pues hay que poner alerta a todo esto. Tienes que contarle, por supuesto, a nuestro Dios de tu dolor. Él sí puede comprender lo que está sucediendo en ti. Cuéntale que no puedes perdonar, cuéntale precisamente cuánto te duele, qué es lo que te ha tocado vivir, y solamente así vas a empezar a sanar las heridas de tu alma. El último texto que vamos a dar es en Salmos capítulo 32, versículo 3 al versículo 5, hermano Alex. Salmos capítulo 32, versículo 3 al versículo 5.
La única forma, hermano Johnny y hermano Ares, de, por ejemplo, de salir adelante cuando se ha llegado a un abuso sexual o han sufrido un abuso sexual, es el perdonar, entender que no está en nuestras manos tomar la justicia, entender que tenemos que creerle a aquella persona que nos viene a contar que ha sido abusada sexualmente, pero también tenemos que enfrentar al ofensor y que tiene que pagar precisamente la culpa que ha cometido. No lo justifiquemos, porque es lo que a veces hacemos cuando es parte de nuestra familia. Salmos 32. Salmos capítulo 32. Versículo 3 al 5. Así es. Dice de la siguiente manera: mientras calle, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras callé, Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ok, bueno, pues vemos claramente que tenemos que contarle a Dios, hermano y hermana, nuestro dolor, nuestro sufrimiento. De verdad, por ejemplo, como dice que cuando callamos, pues hasta nuestros huesos se van envejeciendo. De verdad, callamos las cosas que nos han pasado, tenemos que contarlas, tenemos que abrirnos, tenemos que decírselo, quizás a lo mejor a una persona que tú consideres que es la persona que podrá ayudarte. Si no tienes a lo mejor un padre, una madre o alguien a quien acercarte, pues sí te decimos que vayas al Señor, que le cuentes lo que estás pasando, pero que también le cuentes a una persona que sea de tu absoluta confianza. Si no haya alguien, de verdad te decimos que está Dios ahí, y por supuesto las autoridades están puestas por Dios, y tú tienes que ir a las autoridades para poder precisamente reportar este delito que es un abuso sexual. Es el tema de esta noche. Vamos a ver algunos de los comentarios. Dios les bendiga. Mi nombre es Abel Salinas González. Gracias de verdad por estar con nosotros. Bueno, pues ahí está el tema, hermanos. En verdad es importante aprendernos estas citas, es importante aprendernos este procedimiento, ya que quizás nos va a llevar a quitarnos pesos de encima cuando si estás pasando esto, ya que quizás va a ayudar a la misma familia a que puedas tú mismo ayudar a la misma persona que está pasando esto, quizás a la familia, para que no vaya a cometer errores de los cuales quizás Satanás tentó a aquella persona, y bueno, pues podemos ver que llegó a ser una violación, pero también para que tu propia familia cayera en un pecado que es matar, asesinar o tú mismo suicidarte. Hoy, hermanos, les decimos solamente el único camino para el perdón es el Señor, es nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver el mejor ejemplo donde Él hasta el último perdonó todo lo que le habían hecho. Créanme que no fueron sencillas cosas, y qué mejor que nuestro Padre Celestial, que aún así a todos nos da vida, a todos nos da perdón, y aunque quizás fuimos culpables de aquella muerte de nuestro Señor Jesucristo, el Señor, aún a pesar de eso, nuestro Dios nos dice, pues hay perdón para todos. Por eso es importante que tú mismo te perdones, que tú mismo perdones a aquellas personas, y que te animes a que todo pueda estar mejor. Dios te bendiga, y este es el tema de esta noche. Estamos para servirte aquí. Esperamos tus comentarios, hermano Alex. Bueno, pues solamente, pues qué más queda decir. La verdad, el tema ha sido algo, pues como decimos, es difícil a lo mejor tratar este tipo de temas, porque pues a lo mejor hay quienes pues no lo quieren ver, no lo quieren a lo mejor ni escuchar, pero es algo que se está dando hoy en nuestros días, y como padres pues debemos de estar alertas, ¿no? Debemos de estar, pues en este caso, cuidando de nuestros hijos, incluso no solamente de nuestros hijos, pues de las personas que nos rodean, porque hay personas que lo están sufriendo en estos momentos, y sin embargo pues nosotros a lo mejor tenemos la solución a través de la palabra, porque para nosotros sería lo más fácil, ¿no? A lo mejor aconsejar o escuchar consejos de los demás, ¿no?
a lo mejor pues qué es lo que te dicen o qué te diría otra persona, qué te aconsejaría el amigo, la amiga. Pues al contrario, ¿no? Pues lo mismo que hizo en este caso Absalón, lo mismo haríamos nosotros, ¿no? A lo mejor con consejos de otras personas, a lo mejor haríamos de la misma manera, ¿no? Igual, como te digo, el actuar fríamente, pues a lo mejor sin pensarlo, pues lo haríamos, ¿no? Lo haríamos de esa manera. Y ahorita viendo a través de las Escrituras, pues vemos el mejor ejemplo, ¿no? Que podemos encontrar cada uno de nosotros, que es el de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? A pesar de que Él no merecía nada de lo que Él vino a sufrir, sin embargo, pues tuvo que padecer, ¿no? Tuvo que a lo mejor sufrir, pues, aquel dolor, aquel sufrimiento que Él pasó, a pesar de que le escupían, le decían, le maldecían, pues Él siempre, ¿qué fue lo que dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces es difícil, no es fácil, como decimos, no es fácil a lo mejor decir, pues yo perdono, ya no pasa nada, pero sin embargo la Escritura lo dice, nuestro Señor Jesucristo fue el mejor ejemplo que Él nos pudo dar, y sin embargo como cristianos, como seguidores de Él, pues debemos de hacer lo que Él hizo, ¿no? Debemos de adoptar en este caso el ejemplo que Él nos marcó, lo que Él hizo también pues a través de su vida, y vemos que ahorita en estos momentos, si vemos a una persona de ese mismo o con esos síntomas que comentaba nuestro hermano Johnny, pues preguntar, acercarnos a ella, preguntarle pues qué le pasa. A lo mejor no hay confianza, porque muchas veces yo a lo mejor pues el que tú te acerques a una hermana pues no es lo mismo que una hermana se acerque a otra hermana, ¿no? A lo mejor hay confianza entre mujeres, pero sí como hombres a lo mejor acercarte a un varón, a aquel varón que a lo mejor puede estar pasando, o a aquel joven puede estar pasando eso, pues acercarte y ver la manera en la que le puedas ayudar, ¿no? Este es mi comentario. Y pues hay otra cosa que yo quería comentar, pues es por eso que quizás muchas veces las hermanitas quizás sienten que les molestamos con acerca del vestuario, ¿verdad? De que quizás es importante vestirse con modestia y pues prácticamente pues ser humildes al vestirse, ya que quizás muchas veces pues salir a la calle, en la sociedad en la que hoy vivimos, pues muchas veces ese tipo de vestuario que muchas veces es sensual, pues se presta para que las personas pues volteen sus ojos hacia uno, y pues prácticamente si hay personas, como decía nuestro hermano Abel en el tema, mal psicológicamente, con sus facultades mentales mal depravadas, todo este tipo, pues puede ser que seas tú una persona que las mismas personas estas pongan sus ojos para que actuar en contra tuya. Por eso es importante, hermanas, que pues traten de vestir como lo dice la palabra del Señor, traten de llevar pues alguna falda donde no se vea la figura femenina, y pues es importante, ya que quizás esto, como decía nuestro hermano Alex, al salir las mujeres a la calle muchas veces son más indefensas que un hombre. Muchas veces uno como varón pues quizás aún se puede defender un poco más, pero quizás una mujer pues sí, es muy difícil muchas veces que se defienda en contra de un hombre que tiene más fuerza. Por eso es importante pues que quizás moderen su forma de vestir, aun quizás su forma de hablar con aquellas personas, ¿no? Sí, nada más hay que entender que, por ejemplo, estas enfermedades, como decimos, psicológicas, Dios también las conoce o las dice como pecado. En este caso hay lascivia, hay deseos desordenados dentro del hombre, y que esos deseos pues se convierten en concupiscencias, y que estas concupiscencias pues traen a luz el pecado. Y bueno, pues ese es el tema, le damos la honra, la gloria a nuestro Dios. Si no hay algún comentario, bueno, pues... Tengo un comentario. Dice, solo Dios puede, bueno, no es igual, otra vez nuestra hermana Gis, dice, solo Dios puede hacer maravillas de las peores circunstancias y experiencias que vivimos. Puede lograr que se transforme tu vida de una manera increíble, y esto tan terrible que pudiera haberte pasado puede salvar tu alma. Dice, un abrazo fraternal y mis oraciones con todos aquellos que hubieran pasado por un abuso de estos. Dios tiene el poder de sanar nuestra alma. Ese es el comentario de nuestra hermana Gis. Le agradecemos porque igual nos ha estado comentando, nos ha estado diciendo pues igual
hizo un comentario, decía, este tema es excelente y muy difícil, la verdad. Los felicito. Bueno, pues gracias, Gis, gracias por estarnos acompañando, que ya son varios programas que lo haces, y mientras tienes la oportunidad, pues lo has hecho. Entonces te agradecemos por ese apoyo que ahorita nos estás dando, y pues excelentes comentarios. ¿Qué podemos decir? No podemos agregarle más, porque la verdad son complementarios, vinieron a complementar el tema, y pues te lo agradecemos, Gis. Saludos y bendiciones para tu hermosa familia. Bueno, pues ahí está, ya los saludos, le decimos Dios le bendiga, hermana Gis, y bueno, pues le decimos Dios te bendiga ricamente, gracias por estar con nosotros, y bueno, pues es un honor, un privilegio tenerlos a todos y cada uno de los que estuvieron comentando, ya sea del audio, ya sea de los problemas que tuvimos al principio, pero bueno, gracias de verdad por habernos acompañado en esta noche. Se despide su hermano y amigo Abel Salinas González, y recuerden, nunca dejen de sonreír. Hasta la próxima, hermanos, que Dios les bendiga. Pues en verdad nos da bastante gusto. Hay personas que quizás nos van a ver en grabaciones de la misma manera. Si usted le fue de bendición este programa al terminarlo de escuchar, le pedimos que usted lo comparta con aquellas personas, lo comparta en las redes sociales también, porque pues como lo decían, es un tema muy difícil de exponer muchas veces, porque quizás puedes lastimar a alguien, puedes quizás herir a alguien o tocar puntos que alguien está pasando, y que quizás por pena de preguntar, por vergüenza muchas veces no se le pregunta, por no ayudar a las personas. Pero créanme que hay muchas personas que están pidiendo gritos de auxilio para que tú como cristiano puedas acercarte a ellas y apoyarlas y no juzgarlas. Como decían, no son personas que hayan pecado, sino fueron en contra de ellas quienes cometieron un abuso, y es importante que uno las reciba en el amor del Señor y pueda ayudarlas a que el Señor restaure su vida. Así es. Bueno, pues ya es la hora de despedirnos. La verdad fue un placer estar con ustedes, y pues les agradecemos a todos los que comentaron y a los que no comentaron de la misma manera. Sabemos que están detrás del monitor igual, viéndonos, escuchándonos. Igual comentaba nuestro hermano Johnny que hay quienes nos ven en las repeticiones. Entonces igual les mandamos saludos, hermanos, y esperemos tengan la oportunidad de vernos en vivo, de conocernos más, y pues les agradecemos en serio el hecho de que nos estén acompañando, y también pues sus comentarios. Igual cuando ustedes gusten o decirnos o pedirnos un tema en especial, pues lo pueden solicitar al Facebook de nuestro hermano Abel Salinas o al Facebook de Restaurando Juventud, ya que pues ahí pues podemos checar y pues igual ir tratando los temas que a lo mejor son de interés para ustedes, que a lo mejor dicen pues yo tengo duda en esto, hermano, y sin embargo pues quiero enterarme, quiero saber más de la Escritura. Entonces pues de esa manera les podemos apoyar, ¿no? Saludos y bendiciones a todos, y pues no se olviden de seguir orando por este ministerio, y que Dios les bendiga ricamente. Que tengan una bonita noche. Hasta la vista. Y recuerden, ok, bueno, sí, escuchar a nuestro hermano Alex, dice que los conocerían en vivo, a nuestro hermano Johnny y a nuestro hermano Alex. En vivo se ven más guapos el hermano Johnny y el hermano Alex. Claro. Dios les bendiga. Luego les mandamos fotos. Bye. Hasta la vista, mis queridos hermanos. En la batalla de Jericó, las trompetas suenan ya. En la batalla de Jericó. ¡Hey! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Y si lo hacemos más rápido? Me parece que sí. Creo que sonaría mejor. Bueno, ya. En la batalla de Jericó, Jericó, Jericó. En la batalla de Jericó, las trompetas suenan ya. En la batalla de Jericó, Jericó, Jericó. En la batalla de Jericó, las murallas caerán. María, buenos días, ¿qué tal, hermano Juan? Hoy vengo y les contaré lo que pasó en Jericó. Allí había un hombre que se llamó Josué. Él toca para terminar la obra del Señor. En la batalla de Jericó, Jericó, Jericó. En la batalla de Jericó, las trompetas suenan ya. En la batalla de Jericó, Jericó, Jericó. En la batalla de Jericó, las murallas caerán. Rodearon las murallas los hombres de Josué. Rodearon todo alrededor y con fuerza el pueblo gritó. Cayeron las murallas con el poder de Dios.
batalla de Jericó, Jericó, Jericó. En la batalla de Jericó las trompetas suenan ya. En la batalla de Jericó, Jericó, Jericó. En la batalla de Jericó las murallas caerán. En la batalla de Jericó, Jericó, Jericó. En la batalla de Jericó las trompetas suenan ya. En la batalla de Jericó, Jericó, Jericó. En la batalla de Jericó las murallas caerán.